atravesando. De unos sí, de otros no. Pero cada uno de nosotros sabemos qué prueba estamos afrontando. Por esa prueba es que debemos pedirle a Dios, sin desanimarnos, sin desmayar, la conciencia de que Dios no es un juez injusto y de que somos escogidos de Dios. Cuando Jesús pregunta en el versículo 8, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Lo que quiere decir es, ¿cómo nos va a encontrar el Señor Jesús, hermanos? ¿Nos va a encontrar afirmados en la fe? ¿O nos va a encontrar vueltos atrás como la mujer de Lot? Lo que implica esto es de que cómo nos encuentre, de eso va a depender nuestro futuro. Y el cómo nos encuentre va a depender de si estamos perseverando en la oración o no. Es la forma. Es como si nosotros fuéramos una locomotora de las antiguas. No sé si ustedes han visto películas de cómo funcionaban las locomotoras antes. Tenían una caldera, había un vagón con leños y alguien que se encargaba de alimentarlo aventaba con una pala carbones y de esa manera seguía el fuego y podía avanzar la locomotora. Bueno, hagan de cuenta, la fe nuestra es la caldera de esa locomotora. La gracia de Dios es lo que alimenta nuestra fe y nos hace seguir adelante. La oración, ¿qué sería? No, la leña es la gracia de Dios. La oración sería la pala con la que aventamos la leña a la caldera para que la locomotora siga caminando. De manera que si ponemos a un lado la pala, que es la oración, ¿qué va a pasar? La gracia no va a llegar a la caldera y entonces nos vamos a enfriar. Así de importante es la oración. Es el medio a través del cual la gracia de Dios alimenta nuestra fe. Y necesitamos tener siempre avivando esa fe que Dios puso en nuestro corazón. De otra manera se va a apagar. Y entonces, cuando vengan los relámpagos, cuando Jesús aparezca en gloria, tristemente seremos la parte de la pareja que se queda para ser juzgado. Claro que los que por gracia somos escogidos de Dios seremos salvos. Y como dice el versículo 7, la señal de nuestra elección, ¿cuál será? Que vamos a seguir orando día y noche. Dice el versículo 7, ¿cómo Dios no le va a hacer justicia a sus escogidos que oran día y noche delante de Él? De manera que la característica nuestra como escogidos de Dios, ¿cuál debe ser? Que estemos orando día y noche. Ahora la pregunta que sigue es irremediable. ¿Cómo debemos orar? ¿Cómo debemos orar? La pregunta que los discípulos le hicieron al Señor Jesús: enséñanos a orar. Si la oración es tan vital que lo es, entonces debemos saber cómo orar. No se trata de rebuscar palabras, hermanos, no se trata de tecnicismos teológicos, pero hay una forma que alguien inventó a manera de acróstico que puede sernos muy útil para saber cómo es que debemos orar, porque tristemente debemos reconocer que a veces no sabemos cómo orar, y eso no nos debe dar vergüenza, porque todo el mundo tenemos ese problema. ¿Por qué cree que el Espíritu Santo tiene que acomodar nuestras peticiones? Porque no sabemos orar. Hay alguien que inventó un acróstico, y eso lo acabo de ver ayer, y por eso ayer me acabé de convencer que este era el sermón que necesitábamos hoy como iglesia.
Ese acróstico es la palabra casa. Si usted se acuerda de esa palabra casa, sabe qué debe contener cada oración que debemos a Dios. C, por confesión. Debemos confesar nuestros pecados a Dios. A, por alabanza. Debemos alabar a Dios por lo que es y por lo que ha hecho en nuestras vidas. S, por las súplicas o las peticiones que debamos a Dios. Y A, acción de gracias. Que la Biblia nos enseña a que nuestras peticiones siempre sean con acción de gracias. Otra vez, casa, confesión, alabanza, súplicas y acciones de gracias. Esas cuatro características debe tener nuestra oración. La confesión de pecados es porque sabemos que el pecado nos separa de Dios. Si estamos en pecado, hermanos, ese pecado va a estorbar nuestra oración. Por eso debemos confesarlo y pedir perdón. Juan, cuando escribe la primera epístola, dice en el capítulo 1, versículos 8 al 10, si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no habita entre nosotros. La alabanza. Dios no necesita de nuestras alabanzas, hermanos. Dios no la necesita. Él es inmutable, Él es omnipotente, Él es eterno. Con nuestras alabanzas o sin ellas. Pero necesitamos alabar a Dios porque ello lleva bendición a nuestra vida. Porque así nuestra confianza en Él se reafirma. Porque así reconocemos cada atributo de Dios y eso fortalece nuestra relación con un Padre Celestial al que conocemos de forma íntima, de manera personal. Las súplicas son necesarias. La Biblia dice que antes de que nosotros pronunciemos la oración, Dios ya sabe de qué tenemos necesidad. Entonces pudiéramos decir, bueno, ¿para qué le pido a Dios si Él ya sabe lo que necesito? Así no funciona, hermanos. Dios se complace en que uno le exponga su necesidad. De que uno reconozca que dependemos de Él. De que uno tenga la humildad suficiente para pedirle su ayuda. Y no ser arrogantes y decir, Dios me tiene que ayudar. Soy su hijo, me tiene que ayudar. Esa no es la actitud de un hijo que ama a su padre. Y por último, la acción de gracias. Tampoco las necesita. Dios no necesita ni nuestras alabanzas, ni las gracias tampoco. Pero igual que la alabanza, somos nosotros los que necesitamos reconocer que por Dios tenemos todo, que en Dios somos suficientes. Y a través de la acción de gracias, esta confianza se fortalece. La conclusión, hermanos, recordemos que la enseñanza del Señor Jesús para nosotros hoy es que debemos orar siempre y no desmayar. Orar siempre y no desmayar. ¿Por qué? Porque la oración es la marca característica de los escogidos por Dios. Pero además, no debemos desanimarnos al orar, porque Dios no es como el juez injusto. Dios está más que dispuesto a responder nuestra oración. Ya a veces no nos contesta tan rápido como quisiéramos. Nosotros quisiéramos que en cuanto decimos amén, Dios nos contestara. Pero una de las
uno de los propósitos de orar es que Dios quiere que aprendamos a ser pacientes. Es uno de los frutos del Espíritu, la paciencia. Y la oración y la espera en la respuesta de Dios fortalece nuestra paciencia. De manera que debemos comprender que Él está dispuesto a responder nuestra oración. Y no solamente está dispuesto, Él responde cada oración, hermano. No piense nunca que una sola oración de las que usted ha hecho se ha quedado sin respuesta. Todas las contesta Dios. A veces contesta que no, pero sigue siendo una respuesta. Dios es nuestro Padre. Amén. Y la relación que tenemos con Él no es una relación disfuncional. Nosotros no somos una familia disfuncional, en que el Padre no se comunica con el Hijo y el Hijo no se comunica con el Padre. No. Dios nos ha dado su palabra para que en ella encontremos lo que Él espera para nosotros y lo que Él quiere de nosotros. Y nos ha dado la oración para que nosotros vayamos al trono de gracia. Esa es la bendición grande que tenemos. Pero si nosotros somos hijos de Dios, no podemos concebir que como hijos de Dios no le hablemos a nuestro Padre. ¿Cómo va a ser? Por eso el Señor Jesús dice: oren siempre y no se desanimen. Es una relación de confianza la que tenemos con Dios, de comunicación abierta, y por lo mismo Él no va a tardar en escucharnos, no va a tardar en respondernos, no va a tardar en hacernos justicia, y más que eso, en mostrarnos su misericordia, porque a veces debemos tener cuidado, hermanos, y no pedirle a Dios que nos haga justicia. Pobre de nosotros si Dios nos hace justicia. Si Dios nos hiciera, si de veras nos hiciera justicia y nos diera lo que merecemos, hermanos, usted y yo hace mucho que hubiéramos perecido. Pero Dios nos muestra su gracia, Dios nos muestra su misericordia. Eso es una realidad que debemos tener presente siempre. Y que Dios nos ayude a orar siempre, sin desmayar. A orar siempre, sin desanimarnos. Que de esa manera nuestra entrada a la vida eterna estará segura. Vamos a orar.